Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Token City en Negocios TV, todos los jueves por la tarde a las 7. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, como por ejemplo sobre la red de Polygon, sobre la parte de toda la digitalización que está modificando y cambiando, innovando el sector financiero, así como pues las últimas novedades fiscales sobre inversión extranjera en real estate. Dicho esto, antes vamos a empezar diciendo y recordando qué es Token City. En Token City hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica, así como las capas regulatorias para que cualquier compañía pueda emitir, gestionar y negociar security tokens. ¿Qué son los security tokens? Pues son la digitalización en blockchain de acciones, bonos, fondos, etcétera, etcétera, con los cuales las compañías pueden crear sus nuevos canales de financiación, pueden aumentar ventas, generar engagement con sus clientes, entre otras cosas. Y por otra parte, pues estamos en el sandbox creando nuestra propia bolsa de valores tokenizada bajo el nuevo reglamento europeo Pilot Regime. Y dicho esto, vamos a empezar pues con nuestro primer invitado de hoy, que es Pablo Artiñano, que es Business Developer Manager en Polygon. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola Rocío, muchas gracias, encantado de estar aquí, debutar en la tele. Debutar en la tele, pues bueno, espero que sea la primera de muchas, ¿eh? Y bueno, dentro de nuestro afán a la hora de evangelizar, educar, explicar, bajar las cosas a terreno, vamos a empezar, la primera pregunta es, ¿qué es Polygon, Pablo? A ver, es una buena pregunta y voy a intentar hacerla lo más fácil posible. O sea, yo para eso voy a contextualizar un poco. Nosotros somos el hijo de Ethereum, por así decirlo. La realidad es que el mundo de hoy ha elegido a Ethereum como la gran alternativa a blockchain para desplegar todas sus soluciones de negocio a nivel smart contracts, y lo que nos hemos dado cuenta es que Ethereum no escala. ¿Qué significa que no escala? Pues que procesa transacciones muy lentamente. ¿Qué pasa? Cuando yo proceso lentamente y tengo mucha demanda por meter transacciones ahí, al final, por un tema de oferta-demanda, me suben los precios. Y cuando me suben los precios, a los negocios no les interesa. Nos hemos encontrado casos hace 5 o 6 años de que por una transacción de 1 euro tenía que pagar 100, y eso era un problema. Entonces, a raíz de ahí surgían soluciones, lo que llamamos de capa 2, ¿no? Los famosos Layer 2, que no son Layer 2 como tales, pero bueno, lo que intentaban hacer era generar redes mucho más ligeras, en que el consenso, una palabra un poco más técnica, el consenso entre ellas fuera mucho más rápido por hacer para poder absorber mucho más rápidamente la demanda. Es menos seguro, pero es más rápido. Entonces, lo que hacían estas redes era decir, vale, como yo soy menos seguro pero más rápido, vamos a hacer que todas las transacciones se procesen en mi red y yo de alguna forma me voy a relacionar con Ethereum para gestionar su seguridad. ¿Cómo lo hacía Polygon? Polygon lo que hacía era mandar como una copia de seguridad de WhatsApp, por así decirlo, a las 2 de la mañana a Ethereum. Entonces, Ethereum verificaba todas las firmas de las transacciones y con eso garantizábamos de alguna forma que las transacciones eran válidas, de tal forma que Polygon, en lugar de ir a 15 transacciones por segundo, que es lo que iba a Ethereum, llegaba a ir a más de 700, por tanto podía generar unos precios mucho más competitivos y además obtenía la misma lógica que Ethereum, de tal forma que tú lo que desplegabas en Ethereum funcionaba en Polygon. Entonces, eso ha hecho que Polygon se considerara como unas alternativas de escalabilidad más fuertes en el mercado. Después de todo eso, han surgido nuevos modelos de seguridad más desarrollados, sobre todo en base a una tecnología que Polygon ha alimentado mucho, que se llama la tecnología de Zero Knowledge, que luego si quieres podemos entrar ahí, pero es una palabra que lo llaman las smooth maths, ¿vale? Los ingenieros de Polygon lo llaman las smooth maths, y nosotros en calls evidentemente nos perdemos en cuanto pasamos la cuarta slide. Entonces, yo creo que no hace falta entrar ahí, pero bueno, es verdad que la seguridad criptográfica que utiliza hoy Polygon es mucho más fuerte que esta copia de seguridad, pero manteniendo los mismos beneficios que han hecho a Polygon fuerte, que al final es, fees muy bajas, mucho procesamiento, misma capacidad para procesar smart contracts que Ethereum y mucha seguridad. Muy bien. O sea, claro, la siguiente pregunta era qué beneficios tiene sobre otras redes sociales, pero que me has contestado ya en esta primera. Oye, cuéntame, blockchain tiene diferentes tipos de usos y se aplica en diferentes sectores, pero donde más está creciendo el sector financiero. ¿Por qué? O sea, ¿qué valor añadido aporta blockchain al sector financiero? Bueno, esto es una buena pregunta. Así por otro poco de contexto, nosotros veíamos Internet siempre como la red o el sistema que permitió transmitir la información, y blockchain como el que permite transmitir el valor. Entonces, si transmito valor, lo que mueve el valor son las instituciones financieras, con lo cual el caso que tiene más fit, por así decirlo, es el mundo financiero, ¿no? De ahí
Entonces, lo que hemos conseguido es pasar de una capa en la que una aplicación se habla con otra integrándose, por así decirlo, pero de una forma manual, a un layer adicional en el que ya el grado de abstracción permite que todos hablen el mismo idioma y que el token que lanza una empresa A pueda hablar con el token de la empresa B, porque todos comparten la misma codificación, los famosos smart contracts de Ethereum. Entonces, eso ha hecho que se acelere mucho los modelos de negocio en los que se intenta cambiar valor. Entonces, a partir de ahí pues, han surgido todas esas aplicaciones y todo ese mundo que llamamos DeFi, ¿no? Que al final lo que intenta es codificar toda la lógica de negocio que existe hoy en día en los mercados tradicionales con la seguridad que me da la inmutabilidad de blockchain, ¿no? Y entonces ese caso ha sido el caso que más ha pegado y por eso hemos visto el famoso DeFi Summer hace 3 años y todos los protocolos de exchange, de liquidity pools, de lending, de borrowing, de derivatives, de sintéticos que hay hoy en día. Es verdad que conforme ha avanzado el mercado hemos visto también que no todo vale, porque DeFi se convirtió en el salvaje oeste y hace falta equilibrar eso con una capa de assurance regulatorio, de assurance jurídico, que ha cristalizado pues, en que el famoso TradFi, que llaman mucho los nerds de hoy en día, el TradFi, las instituciones financieras tradicionales, o modelos más integradores entre lo centralizado y lo descentralizado, pues cojan más fuerza, porque cogen todo lo bueno que tiene blockchain, pero dándole esa capa de aseguramiento jurídico y necesario para que todo esto funcione, como vosotros en este caso, ya que vengo aquí pues también lo puedo poner encima de la mesa, sobre todo porque encima vais en Polygon, con lo cual sí, nosotros trabajamos y desplegamos en Polygon y por ahora la verdad es que estamos muy contentos. Oye, y la siguiente pregunta viene un poco relacionada con todo esto. Cuéntame, o sea, ¿qué tipos de modelos de negocio más específicos, vamos a poner ejemplos, se están construyendo ahora mismo sobre la red Polygon? Vale, pues me va a salir un momento de la parte de financiera, porque hay otro caso de uso que ha tirado muchísimo en blockchain, que es el caso de loyalties, ¿no? La palabra loyalties, todos los programas de fidelización, que al final son tokenización de puntos de fidelización, pues ha sido la puerta de entrada de muchas empresas potentes, en el caso de Polygon por lo menos, hacia el mundo Web3, ¿no? Entonces, estos modelos que se articulan de muchas formas, desde tokenización de puntos de loyalties como 1, 2, 3, 4, o puntos NFTizados o experiencias asociadas a un NFT, pues han tenido muchísima atracción en el mundo de Polygon. Ahí tenemos el caso de Starbucks, con el programa Odyssey, que solo en Estados Unidos onboardeaba casi a 100 millones de personas, el programa de Lufthansa, que salió hace poco, Uptrip, para toda la red aérea de Lufthansa, con el objetivo de poder migrar en un futuro todo el programa de Web 2 a Web 3. El programa de Nubank, que es un neobanco latinoamericano, el más grande de allí, pues también todos pues lo que hacían era que en una red cerrada, en una red permisionada, todos los puntos se tokenizaban y esa contabilidad pues, se generaba en el balance, por así decirlo, de cada uno de ellos. Entonces, esta ha sido la puerta de entrada de muchísimas empresas, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ese negocio, esa vertical funciona muy bien y ahora la otra vertical que ya está explotando, porque yo creo que el marco jurídico ya lo permite, es la parte de tokenización, ¿no? Que es otra palabra que también por vuestro nombre pues me imagino que pondréis de moda, ¿no? Entonces, nosotros en tokenización hemos visto muchos tipos de casos de uso, ¿no? Quizás ahora mismo el que más fuerza tiene es lo que llamamos la tokenización de Real World Assets. ¿Por qué? Porque Real World Assets es un poco lo contrario a DeFi. Si en DeFi lo que creo son sistemas financieros internos que dependen de un activo que está interno, por así decirlo, de forma que no tengo ninguna utilidad de fuera de la red. Un activo tecnológico. Claro, ¿no? Y por tanto la red no se sostiene, solo se sostiene con la utilidad del propio sistema, con lo cual es un círculo que puede ser virtuoso, pero muchas veces vicioso. Con Real World Assets lo que traemos es algo de fuera que tiene valor intrínseco y lo metemos dentro. Y esa tokenización... Pues, lo digitalizamos y directamente claro, lo explotamos en blockchain. Efectivamente. Entonces, aquí hemos visto pues casos, por ejemplo, como el de AgroToken, que es muy interesante, porque el caso de AgroToken está tokenizando commodities que luego se pueden colateralizar en muchísimos casos de uso. En Europa hemos visto, por ejemplo, el caso por poner un caso en España, ¿no? El caso de NAS21, que tokeniza contratos de alquiler. Y hemos visto una tendencia muy fuerte también con la tokenización de instrumentos financieros. Por ejemplo, de renta fija, ¿no? Hoy en día, en el que es complicado encontrar pues, dónde puedo generar ese interés, porque todo es peligroso, además todo tiene poco margen, pues hemos visto, y DeFi no es tan seguro y los yields han bajado muchísimo respecto a la época dorada en la que aquello pues, te hacía el millonario farmeando 2 o 3 proyectos, pues hemos visto que hay empresas que tokenizan, por ejemplo, letras del Tesoro americanas, que tienen mucho volumen, democratizan el acceso a la liquidez ofreciendo precios de entrada mucho más bajos, no hay que pagar 1.000 euros, a lo mejor con 10 euros, 100 euros puedes entrar, y obtienes un yield, un interés mucho mejor, obtienes un interés un 5, un 6, un 7, porque la deuda se paga cara ahora porque hay más riesgo, la prima de riesgo sube, y entonces pues la gente se aprovecha de eso para entrar en... Este proyecto, por ejemplo, se llama Ondo Finance, otros más como BAC,
también es conocido, pues han tokenizado esta parte de la deuda y han tenido muchísimo tirón, ¿no? Luego también, pues otra línea que es muy interesante es la línea de la tokenización de depósitos, ¿no? Que ha lanzado JP Morgan con el famoso GPM Coin, todo por supuesto en redes permisionadas, muy privadas, muy seguras, como Quorum y como, bueno, estas redes más parecidas a intranets que a internets, por así decirlo, pero que son la puerta de entrada hasta que el regulador y el supervisor esté cómodo para luego abrirlo hacia otros mercados, ¿no? Y que permiten pues, coger ese depósito que yo he generado, tokenizarlo y meterlo en un smart contract para generar pues, nuevos modelos de negocio, ¿no? Pues por ahí vemos que la innovación está empujando mucho. Entonces ahí también tenemos muchísimos casos de uso, o sea, desde tokenización de colecciones antiguas que estamos llevando a nivel internacional, o lógicamente obras de arte, o la parte de acciones, la parte de deuda que ahora nos permite la regulación europea, la parte de royalties, o sea, royalties o derechos de propiedad intelectual, por músicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, se abre un mundo maravilloso para poder, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, una compañía, el hecho de oye, ¿qué tengo yo en mi balance de activos que son ilíquidos, que yo puedo encapsular y cómo puedo aportar valor, a quién se puedo entregar y aportar valor a través de blockchain, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde está la verdadera revolución. Oye, y cuéntanos, una de las grandes incógnitas es respecto a la parte de identidad digital, ¿no? O sea, que todo el mundo dice, bueno, pues ahí identificas la wallet, pero no sabes quién está detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo está igual Polygon solucionando este problema? ¿En qué estáis trabajando a día de hoy? Pues mira, voy a contar un poco la historia también de cómo surge esto, porque Polygon ID, que es la solución de identidad descentralizada de Polygon, nace porque, bueno, los tres founders de Polygon Hermes, son tres españoles, montaron en su día una empresa para solucionar la parte de escalabilidad, ¿vale? Entonces ellos lo que se dieron cuenta es que antes de solucionar la parte de identidad, querían solucionar la parte de identidad para temas de votaciones, ¿no? En un mundo en el que cada vez hay más procesos, pues decía, oye, ¿cómo puedo, por ejemplo, pues dotar de una identidad para que todo el mundo vote en un sistema que sea verificable, inmutable y dar esa seguridad jurídica a la hora de verificar que efectivamente tu voto se ha destinado a donde tú querías identidad? Y lo que se dieron cuenta ellos es que decían, joder, nos encanta esta idea, pero no podemos montar esta idea si blockchain no escala. Y entonces por eso desarrollaron la parte de Hermes, la parte de escalabilidad de Polygon, porque dijeron, hasta que yo no escale esto, identidad no vuela. Entonces escalabilidad ya está creciendo, es un problema, digamos, que resoluble de aquí a 2, 3, 4 años, en magnitudes ya muy altas, y la parte de identidad es ahora donde también se pone mucho foco. Entonces, Polygon, ¿cómo resuelve la identidad? Como el foco de Polygon siempre ha sido la tecnología de Zero Knowledge, que para gente que no la conozca, porque es verdad que es complicado. Los neofitos. Sí, básicamente consiste en probar una cosa ante ti sin revelar el contenido de la cosa. Pongo un ejemplo que es más fácil. Yo puedo probar ante un portero de discoteca que tengo más de 18 años sin decir mi edad, por así decirlo. Pues con esa tecnología hemos sido capaces de generar credenciales en las que yo digo, pues cómo me llamo, cuántos años tengo, etcétera, 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 protegidas, encapsuladas bajo esa tecnología, de tal forma que cuando un tercero me pregunta a mí sobre mi edad, yo no tengo que darle todo mi DNI, mi partida de bautismo y todos mis datos familiares, sino que simplemente él comprueba que efectivamente, dice, oye, ¿tienes más de? Pues efectivamente los tengo, ¿no? Entonces, en este modelo de credenciales verificables protegidas es nuestra forma de orientarlos, ¿no? Los famosos DIDs, ¿no? Los Decentralized Identifiers. Bueno, pues nosotros creamos un identificador para cada uno, le añadimos todas las credenciales que quiera y las protegemos. Y a partir de ahí cada uno es dueño soberano para mover sus credenciales como quiera y donde quiera. Muy bien, muy interesante. Yo creo que soluciona muchos problemas, ¿no? Realmente sí, pero todavía falta un mundo, porque a todo problema técnico se le asocia un problema jurídico. Entonces, bueno, está claro. Y eso la lo sabéis. tecnología siempre va más rápida. Claro. Que la tecnología, o sea, que la regulación, que el marco regulatorio. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que en Europa hoy el marco jurídico que más se utiliza es EPSI, ¿no? EPSI es el Sistema Europeo de Identificación, que se basa en una red totalmente cerrada como es Besu, como Hyperledger Besu, ¿no? Y eso, pues, al final crea unas limitaciones grandes a la hora de poder construir credenciales, subirlas, borrarlas si ya no son válidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y lo que está de IDAS 2, ¿no? Encima de la mesa. Claro, bueno, el tema de... Sí, yo no trabajo yo no veo la parte de Polygon ID, sí, pero creo que es un melón bastante grande. Habrá que ir haciendo luego los matches, ¿no? Pero sí, bueno, mientras tanto vamos... Oye, cuéntanos, vamos a entrar un poquito más en algo un poquitín más técnico, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre las AppChain permisionadas versus los Hyperledgers y Corda? Vamos a explicar qué es cada cosa. Vale, vamos por partes. O sea,
nosotros partimos de la base de que la gente conoce las redes públicas, permissionless, ¿vale? Cualquiera puede desplegar su proyecto ahí. Token City, por ejemplo, despliega su proyecto en Polygon POS y no tiene que preocuparse de los costes de infraestructura. ¿Por qué? Porque eso ya hay validadores que por un sistema de incentivos pues corren con esos costes a cambio de ganar todas las fees por procesar transacciones, ¿vale? Es un modelo que funciona bien porque cada uno se dedica a lo que hace, ¿vale? Sí. ¿Qué problema tengo yo ahí? Primero, que yo no controlo cuántas transacciones saltan a la red. O sea, yo controlo las mías, pero no controlo las del resto y no puedo prohibir al resto que salten a la red. Entonces, cuando hay mucha demanda, como la oferta es la que es, pues me suben los gas fees y pago más. Entonces yo no tengo ningún control sobre... Es el coste por transacción en la red. Claro, y yo no... Gracias. Y yo no tengo ningún control sobre mi P&L, sobre mi cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque un día pago 1, otro día pago 5, otro día pago 10. Entonces, cuando escalamos estos modelos a lo grande, me doy cuenta que ese descontrol me afecta. Yo al final lo que quiero es tener mi propio block space, mi propia capacidad dedicada para mí. Yo no quiero compartirla, la quiero para mí, ¿vale? Pero luego además también quiero estar seguro de que el validador es un ente que cumple con las reglas de compliance de mi negocio. Y por ejemplo me puede no valer un validador que esté en Corea del Norte. ¿Por qué? Por un tema de KYC pues no encaje dentro de las reglas de... O un validador que no haya pasado una KYC, que por tanto tengamos dudas sobre si cumple con las leyes de anti-money laundering y demás. Y luego además quiero tener una privacidad. Yo no quiero que todo el mundo se asome a mi red y vea lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque mi lógica de negocio tengo que preservarla. Entonces, para todas esas empresas que están buscando todo esto, llegan las redes dedicadas. El problema, la red dedicada me da todo esto, me da el control de mi red, me da toda la capacidad de procesamiento dedicada para mí, me puede dar privacidad, pero pago yo la fiesta. Entonces, claro, pagar la fiesta es caro. Nosotros partimos de redes que, o sea, un hiperledger Besu vale 3.000 euros al mes, una AppChain nuestra está entre 7 y 14 y suma y sigue para arriba, ¿no? Yeah. Entonces, es verdad que tengo que tener un modelo de negocio sólido que permita absorber todos los costes que yo voy a generar. Eso implica volumen de transacciones alto o una necesidad de governance muy fuerte o de privacidad que justifique todo esto. Para que frente a que estas redes AppChains pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser permisionadas o permissionless, sobre todo son permission. Permission es que aquí solo participa quien yo quiero, no puede participar todo el mundo, ¿vale? Ya sea pública o privadamente. Pero siempre están conectadas a lo público, a través de un bridge, ¿vale? Siempre conectadas a lo público. El problema de los Hyperledger Besu, Hyperledger fue una solución de DLT que lanzó la Fundación IBM la Fundación Linux hace bastantes años y que se ramificó en dos grandes familias, una el famoso Fabric y otro Besu, ¿vale? Son stack técnicos. Entonces son más parecidos a intranets, por así decirlo. Funcionan muy bien para generar una base de datos cerrada, tienes mucho control y de alguna forma distribuyes el poder dentro de la red, pero primero, no escala porque está limitada a mi intranet, y segundo, no la puedo conectar con nada. ¿Y a nivel de seguridad? O sea, porque generalmente, yo tengo entendido que una blockchain, cuanto más grande es más segura, porque ¿no? Cuanto más nodos hay más seguridad y menos fácil de manipulaciones, ¿no? Entonces, estas redes que son cerradas y entiendo que hay menos nodos, ¿no? Claro. Al final es como tener una base centralizada. Si además encima decido quién entra, quién no entra, ¿no? Entonces, es una base distribuida, entonces vale. el trade-off seguridad, descentralización, escalabilidad, pues ahí aplica también. O sea, no es lo mismo tener, como tiene Ethereum, 13.000 nodos, en cuyo caso, buena suerte para intentar hackear aquello, que no ha hackeado a nadie, que una red como Polygon que tiene 105 nodos, que una red que tiene 4 nodos. Eso desde luego no es distinto. Entonces, ahí cada uno evalúa su trade-off. ¿Es suficientemente seguro para lo que yo quiero hacer? Probablemente sí. Más luego todas las capas de firewalls, etcétera, que le pueda meter un equipo de ciberseguridad. Pero por naturaleza, una red descentralizada siempre es más segura que una más centralizada. Totalmente. El concepto es suficientemente descentralizada. Y luego además toda la parte de conexión. Como todas estas redes, Besu es una red y bien compatible, pero Corda no lo es. Entonces yo genero un activo en esa red que no puedo mover a otras redes. ¿Por qué? Porque no hablan el mismo idioma. O sea, nosotros hablamos el idioma de Ethereum, pero si no lo hablas... No, está claro. Entonces, está claro. No, la funcionalidad no. Claro, es verdad que Corda funciona muy bien porque otras características de seguridad, de máxima escalabilidad, procesan rapidísimo porque están muy centralizadas, las dan, pero... Y por eso muchos proyectos de CBDCs, por ejemplo, hoy en día, todos van sobre Corda, o la gran mayoría van sobre Corda, y muchos proyectos financieros van sobre Besu, porque Besu también procesa muy rápido, etcétera, pero pierdes todo esto, la palabra también se dice mucho, efectos de red, muy bien. ¿no? Los network effects, que redes públicas sí que pueden tener.
Bueno, pues lo dejamos aquí con Besu y Corda, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar ahora con Virginia García Trevijano. Y bueno, también invito, Virginia me decía, yo también quiero preguntar a Pablo. Y yo, bueno, pues nada, pues pregunta lo que quieras. No sé si tenemos ahí a Virginia García Trevijano, que es socia fundadora de Abaco Markets. Muy buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias. Es que me encanta cómo habla Pablo. Ya le sigo desde hace mucho. Y efectivamente es que es una caja de conocimiento. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué decides, Virginia, tú y tu socia, crear Abaco Markets? Pues porque veíamos una necesidad en el mercado de crear un asesor registrado 4.0, que estuviera en todos los mercados y que pudiera ofrecer al que desea incorporarse a cotizar el mejor mercado y la mejor opción, ¿no? Y ajustarnos mucho a su estrategia, a sus tiempos y a qué es lo que tiene sentido, ¿no? Aquí es donde entra, decía Pablo, el mundo DeFi es el salvaje oeste. Aquí entra Token City con un mercado que está absolutamente supervisado por la CNMV, en el que no hay capacidad de tener ese efecto que hay a veces de las whales o pues esas fluctuaciones o esos robots de wallets, ¿no? Para dar completa seguridad al usuario y a cambio lo que contabas también, tener el real world asset tokenizado, las acciones o las participaciones de fondos o la deuda de la que hablaba Rocío. Entonces, nosotras, que sabiendo todo lo que viene, nos hemos posicionado como, pues, por supuesto, trabajamos con el mundo tradicional, pero también queremos estar aquí porque creemos que esto es el futuro. Oye, y cuéntanos, o sea, cuando hablas de eso registrado, ¿qué figura es dentro ¿no? a la hora de, en todo ese proceso a nivel de stakeholders con una compañía, busca financiación, ¿dónde os encuentran a vosotros? ¿Qué servicios ofrecéis y a quién? ¿A quién os dirigís? Nosotros somos los que primero hacemos el análisis de si tiene sentido o no cotizar, buscamos el mercado y somos los autorizados para incorporarte al mercado. Es decir, el mercado no abre la puerta a que pasen todas las compañías, sino que tiene una serie de personas a las que autoriza y en las que confía para que sean las que les introduzcan, incorporen a las compañías a cotizar. ¿Por qué? Pues porque al final supervisamos, ordenamos a la compañía y la preparamos para dar el salto y para poder comunicar todos los hechos que son necesarios, ¿no? Hoy estaba en una mesa redonda en el Valencia Digital Summit y decían, es que incorporarte a cotizar es lo más fácil, lo difícil viene después. Pues hombre, no es lo más fácil, o sí es lo más fácil si nos contratas a nosotras, ¿no? Pero después hay un trabajo también de comunicación, ¿no? De contarle al inversor qué es lo que estoy haciendo, por qué se ha hecho esta transacción, qué planificamos a futuro. Y todo el proceso, o sea, al final, yo creo que por ejemplo, con el mercado que estamos montando nosotros, o sea, el gran reto es, o sea, lógicamente que van a tener acceso pues, muchísimas compañías, o sea, esto se abre a muchísimas compañías, a muchísimos perfiles de compañías, y lógicamente pues van a tener que tener todos sus procesos de reporte respecto a sus inversores del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí efectivamente son retos que igual esas compañías no están acostumbradas, porque efectivamente está el IBEX 35, ¿no? Que hay 35, pero aquí la intención es, o sea, como Europa está preveyendo y por eso mismo está siendo puntero a la hora de desarrollar toda esta legislación respecto a la economía tokenizada, pues para dinamizar toda esa parte de financiación de las compañías y la propia economía, ¿no? Para dar acceso a nuevos canales de financiación a las compañías, que sus propias comunidades participen de esa inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente yo creo que estáis siendo y vais a ser un gran stakeholder a la hora de dar esa confianza al inversor, a la hora de en qué productos efectivamente se invierte, ya que estos mercados permiten el acceso directamente de inversor retail. Oye, Virginia, acaba de salir ahora mismo, ¿no? Hacienda ha confirmado una consulta, ¿no? Respecto a la fiscalidad de inversiones extranjeras en activos en concreto. Cuéntanos en qué consiste y cómo va a impactar quizá activos tokenizados. Genial, pues sí, es que si os acordáis, se modificó la ley del impuesto sobre patrimonio en la parte de no residentes y también se aprobó la ley de grandes fortunas.
Y todo esto lo que hacía es que cualquier inversor que tuviera acciones o participaciones directas o indirectas en una empresa española cuyo activo estuviera formado en más de un 50% de inmuebles, es decir, que la empresa tuviera pues, la inversión principal del activo fuera inmuebles. Lo que ocurría es que te graban o sujetan a imposición la propia compañía, todas las acciones, ¿no? Toda la participación del no residente. Y se ha confirmado que las compañías cotizadas, no solo Socimi, van a mantener a salvo del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre grandes fortunas, por ende, a las que inviertan en compañías cotizadas. O sea, que sabemos que es muy seguro y ahora se empezará a analizar si interesa cotizar a lo mejor un build to rent, ¿no? En el real estate, que muchas veces no se hacía socimi por temas, por otros temas, pero que empieza a poder tener sentido para proteger de alguna manera al inversor no residente de esa imposición. Muy maravilloso, pues nada, fantásticas noticias, ¿eh? Muchísimas gracias, Virginia. Y nada, nos vemos pronto. Te veo pronto hablando sobre las novedades de ESMA, ¿eh? Que sé que tú estás ahí muy puesta con todo eso. Genial, genial. Un abrazo. Bueno, pues pasamos con nuestro siguiente invitado, que es Anton Glatz, que es Product Manager en Capital Markets de la consultora Projective Group, que de hecho se conecta desde Frankfurt. Antón, muy buenas tardes. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues encantado de estar acá contigo. Sí, una semana más y bueno, lo dicho, como la semana pasada te quitamos minutos y siguiendo con tu intervención, pues me gustaría que nos explicaras un poquito cómo ves, cómo se ve desde el seno de Francia, desde quizá la parte del seno financiero, la evolución de los digital assets en este momento. Pues mira, me da también un poco de tranquilidad los comentarios de Pablo, porque lo vemos igual. Es decir, estamos viendo, quisiera quitar la palabra disrupción y pasarnos a la palabra evolución. Estamos viendo una evolución en el mercado de capitales. ¿Una evolución qué quiere decir? Estamos viendo que el TradFi está creciendo cada vez más. Vemos que las instituciones, como te comenté en el Crypto Asset Conference del año pasado, las instituciones están buscando ver algo parecido y es esa evolución del mercado. Por ejemplo, instrumentos como el ETF de BlackRock. La semana pasada el Deutsche Börse sacó 2 derivados sobre criptos. Y esos productos, que son productos estandarizados que le permiten a los actores hoy actuales poder tener exposición, da la capacidad de ellos que sus áreas de riesgos empiecen a conocer esos instrumentos lentamente para poder adaptarlos en su día a día. Entonces, esta evolución verdaderamente la vemos muy positiva porque es esta evolución la que va a permitir más adelante una disrupción en el mercado de capitales. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Otro factor importante es la evolución del T+2 al T+1 en Estados Unidos. Esto presenta desafíos para el mercado de capitales porque si no estás listo para poder enfrentar un T+1, ¿qué quiere decir esto? Tener tu back office listo, tener todas las reglas, pues vas a empezar a mirar otras opciones como podrían ser los smart contracts. ¿Cómo sería tener todos tus tokens o todos tus real world assets ya listos con smart contracts, que todo este proceso del back office funciona automáticamente? Entonces, esto da la posibilidad de pasar no solo de T+2 a T+1, sino de T+1 a T+0 y volver un mercado de capitales más eficiente, menos colaterales. Esto es lo que estamos observando en el mercado, Rocío. Muy bien. Otro punto. Sí, sigue, perdona, sigue. No, otro punto que me pareció interesante, que hace poco hablábamos con un cliente y buscamos ejemplo ahora que hablabas de los NFTs, que Pablo tocó los NFTs, y vemos que el mercado está pasando como si pasáramos al mundo de los MP3. No sé si te acuerdas cuando estaban los CDs y todo el mundo tenía sus estantes de CDs, sus Case Logic y todo estaban los CDs, todo el mundo tenía ya todo muy organizado. Empiezan a nacer los MP3 y los primeros MP3 no eran tan fáciles de manejar, tenías que convertir la música, no eran tan adaptados, hasta que sale una tecnología nueva que acompaña a los iPods y acompañamos los iTunes, y ahí es donde hay una disrupción en la música. Entonces, durante un tiempo largo vivimos en un mundo híbrido, donde la gente tenía sus CDs y tenía su música digital. Pero claro, no podías quitar todo lo que ya habías montado para tus CDs. Entonces vivimos en un mundo digital paralelo hasta hoy por hoy. Si tú te montas a un carro con un CD,
pues te servirá para espantar palomas, porque no hay ningún carro que te pueda aceptar un sí. Estamos 100% digitales. Entonces, creo que esa transición es la que estamos viviendo. Vemos una transición a corto, mediano y largo plazo, que los bancos y las instituciones financieras tendrán a tener sociedades o partnership con empresas como ustedes para poder hacer esa transición mucho más sencilla al mundo digital. Bueno, a ver si efectivamente podemos hacerlo conjuntamente, por lo menos empezar por Alemania, a la hora de ir introduciendo Token City en Alemania. Muchísimas gracias, Antón. Creo que me habías comentado que efectivamente había una modificación legislativa en Alemania en relación con todo esto, así que te espero el jueves que viene para que nos lo cuentes, que me están cerrando ya el próximo jueves. Te prometo que te dejo entrar el primero, Te hago la primera entrevista. Son 200 hojas, tienes que darme más tiempo, pero estamos en ello. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Antón. Nos despedimos. Y nada, pues muy buenas tardes. Y nada, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en el programa de Token City para seguir hablando de activos digitales. Muchas gracias.